Bien, pues este espacio, digamos, esta reunión la he convocado para hacerles una demostración de posibles usos que se pueden hacer de ChatGPT para la formulación de proyectos. Creo que ustedes tienen que haber escuchado ya noticias acerca de esta inteligencia artificial. ChatGPT, bueno, digamos que como inteligencia artificial, o es un tipo de inteligencia artificial que pretende apoyar procesos eh, digamos, de construcción literaria o de construcción escrita de contenidos y la manera de interactuar con esta aplicación o con este sistema es a través de comandos de texto, como si fuera un chat, como si uno estuviera conversando con alguien a través de un chat. De ahí que a este tipo particular de inteligencia artificial se le denomina chatbot, ¿sí? O robot de chat, ¿sí? O como asistente de chat, porque es la forma de interactuar con ella. El punto de manera particular en el que quisiera que nos centráramos en este espacio es cómo podríamos utilizarla en procesos de formulación de proyectos, porque tal vez hoy por hoy una de las dificultades o uno de los retos, una de las capacidades que no necesariamente son fáciles de desarrollar es la de redacción de textos, y en ese sentido ChatGPT puede dar una ayuda. Sin embargo, quiero poner de entrada un riesgo que tiene esto, y es que cualquier asistente que nosotros utilicemos, cualquier apoyo que nosotros utilicemos, pues va a venir en, digamos, a evitar que como seres humanos desarrollemos esa capacidad. Ya ha sucedido en el pasado, por ejemplo, con el tema de las calculadoras. Anteriormente, pues, cuando las calculadoras no eran artefactos que fueran de fácil acceso, las operaciones había que hacerlos mentalmente o con lápiz y papel. Eso implicaba el desarrollo de unas capacidades mentales. Ya con la calculadora no es necesario esto. Y eso hizo que disminuyera esa capacidad en promedio en la población. Con los celulares, por ejemplo, ya no es necesario recordar los números de a quienes llamamos. Ya no es necesario la planeación. Podemos tener a las personas al alcance de un mensaje de WhatsApp. Y eso son capacidades que corremos el riesgo de ir perdiendo por el hecho de tener unos artefactos, unos dispositivos que nos apoyan en esas labores. Ese es el riesgo que nos presenta esta inteligencia artificial, que al ser un sistema que nos permite eh, apoyar los procesos de escritura, pues pareciera ser o pareciera indicar que lo que puede ocurrir es que esa capacidad de redacción se va a ir perdiendo. El asunto es cuando este tipo de tecnologías ya no estén disponibles por alguna razón. Digamos, por ahora o desde noviembre del año pasado es un servicio de acceso abierto y gratuito. Cualquier persona puede crear una cuenta en este servicio y empezarlo a utilizar. Pero no sabemos si esto va a seguir siendo así, si hacia futuro haya que pagar por él. Y entonces se va a generar la brecha entre quienes puedan pagar por tener este apoyo y quienes no, si no desarrollamos nosotros mismos esta capacidad. Y el otro riesgo, que quiero ponerlo de antemano, es que las respuestas que da ChatGPT son respuestas, eh, lo que denominaría políticamente correctas, respuestas estándar. Y esas respuestas no siempre, de hecho yo diría en la mayoría de los casos, no necesariamente van a ser las que necesitemos. Espero que con los ejemplos o con lo que vayamos desarrollando esto se pueda poner más en evidencia. Pero quiero contarles acerca de una experiencia previa que tuve elaborando un plan de estudios, o dicho de otra manera, una unidad de estudios, una unidad didáctica para un curso de formación de docentes en el tema de recursos educativos abiertos.
Cuando le pedí a ChatGPT que me generara una introducción al curso, pues efectivamente me planteó 3 párrafos correctos, ¿sí? Pero resulta que para el tiempo que tenía y para la población, bueno, y además de esa introducción, le pedí que me definiera o que me escribiera, que me generara unos objetivos de aprendizaje y además le pedí una rúbrica de evaluación. Y todos estos 3 elementos fueron correctos. O sea, la información que me suministró sobre en qué debería centrarse un curso sobre recursos educativos abiertos dirigido a docentes, la información era correcta. Sin embargo, para el tiempo que tenía y para el énfasis que quería dar el curso, pues no se ajustaba totalmente. Así que lo que hice fue tomar como base, pues, lo que me generó ChatGPT, pero lo combiné, lo adapté, tomé unos sí, otros no, y le agregué otras cosas en función de mi conocimiento y de mi experiencia sobre el tema. Les cuento esto es para indicar que si se queda uno solamente con las respuestas que da ChatGPT, pues en principio van a aparecer respuestas correctas, respuestas estándar, pero que no necesariamente se ajusten a condiciones, a poblaciones, a lugares específicos. Y ahí es donde sigue siendo necesario el criterio de una persona que analice ese tipo de elementos. ¿Listo? Bien, esa era la introducción que quería realizar sobre este tema. Pero para que pues este espacio sea un poco más interactivo y no sea simplemente de mi parte, quisiera preguntarles pues tanto a Ivonne y a Paula que aún nos acompañan, primero, ¿qué han escuchado de ChatGPT o qué han conocido hasta el momento de ChatGPT? Y segundo, que digamos, bueno, aprovecho para darle el saludo a Marcela Díaz, que se acaba de conectar. Hola, profe, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, llegaste justo a tiempo porque estaba terminando de hacer como una pequeña introducción sobre el tema. Pero precisamente quería preguntarles que hice una pequeña intervención de cada una de ustedes acerca de qué han escuchado sobre ChatGPT y, y si han tenido algún contacto ya con este servicio o no. Entonces arranquemos por Paula. Pues sí, sí la había escuchado, no como que muy a fondo, pero sí había visto, de hecho, como videos que ya hay gente que está haciendo videos sobre cómo utilizarla o para qué utilizarla, entonces recomendaban mucho que, pues los videos que viera como de que facilitaban al estudiante para hacer algunas tareas. Entonces, como que por ahí había visto, sí ingresé, pues como para ver de qué trataba la, la aplicación. De hecho, también vi otro video que decía que lo utilizaban para ayudar a diseñar algunas cosas sobre marca para las empresas, logos, así. Entonces ingresé y me fui más por ese lado para mirar sobre unos logos y eso. Y pues no, o sea, lo que me arrojó no fue como lo que esperaba. O sea, sí me arrojó información que tenía que ver con eso, pero pues esperaba como más. Es decir, Vale, básicamente. vale Paula. A propósito de lo que mencionas, ¿no? Ya te doy la palabra, Marcela, pero antes de dártela, tú mencionas algo interesante y de hecho en estos días también estuve probando algunos servicios que se presentan de generación de logos eh, y lemas para construcción de marca basados en inteligencia artificial. Ahí hay que tener cuidado con 2 cosas. Claro, primero, ChatGPT no es el único desarrollo de inteligencia artificial que existe en este momento y no es el único tipo. ¿Sí? Ya les decía que ChatGPT es un chatbot, se considera como una inteligencia de este tipo en el sentido de que podemos interactuar con este sistema a través de mensajes de texto, como si estuviéramos escribiendo en un chat. ¿Listo? Pero existen otros, como la generación de imágenes, entre ellos las generaciones de logo, eh, y bueno, y existen otros. Sin embargo, también hay que tener cuidado porque hoy
hoy por hoy, o sea, me refiero de noviembre a la fecha, la palabra inteligencia artificial se convirtió en una palabra mágica, en una palabra de moda. Entonces ahora a todos los servicios le están colocando esa palabra, ¿sí? Creador de presentaciones con inteligencia artificial o creador de logos con inteligencia artificial, y no necesariamente. Tengan en cuenta que cuando algo se vuelve de moda, muchos utilizan la denominación y no necesariamente todos esos servicios responden a ello, ¿no? Pero lo cierto es que lo que sí podemos reconocer es que se vienen presentando una serie de herramientas de apoyo eh, basadas en unos algoritmos bastante sofisticados que pues que pueden entrar en nuestro apoyo, y eso es ahí tal vez donde creo que nos podemos centrar. Marcela, adelante. Profe, pues precisamente iba a hablar de eso, porque yo dentro de lo que estoy haciendo con, bueno, que estamos haciendo, creo que aquí estamos todas, lo de Facebook, em, se supone que lo del chat es basado en inteligencia artificial, en la forma en cómo captan los datos, la forma en cómo los procesan. Lo que yo no tengo, la verdad, yo sinceramente, yo, o sea, he visto varias información de acuerdo, pues, que dicen y lo nombran siempre, ¿no? Es que según, yo no sé qué, la inteligencia artificial que se ha marcado en el chat, esto y aquello, pero yo en sí no tengo claro qué es lo que hace, la verdad. Por ese lado sí estoy nula. Vale, pues con los ejemplos que vamos a mirar ahora, con la demostración que vamos a hacer, la idea pues es que se familiaricen. Sobre todo, ChatGPT puede utilizarse para muchas cosas, pero particularmente vamos a mirar cómo puede apoyar el proceso de construcción de un perfil de proyecto, eh, o bueno, y de ahí en adelante cualquier tipo de proyecto, ¿no? O sea, un proyecto, por ejemplo, puede ser un trabajo de grado, puede ser un proyecto de investigación, o un perfil de proyecto, digamos, que busque financiación. Siempre no olviden las, eh, digamos, como las salvedades que hice o he venido haciendo desde un principio, ¿no? La primera de ellas es que las respuestas que da son muy genéricas, si bien pueden ser ciertas o son ciertas en la mayoría de los casos, son muy estándar. Entonces, no necesariamente eso puede ser, puede servir para que financien un proyecto o para que aprueben un proyecto si es de investigación o si es un proyecto de grado. Eh, pero lo que sí es que al menos esa información de base me va a permitir, uno, profundizar o particularizar esas respuestas de ChatGPT, pero pues eso ya va a requerir de nuestra intervención. Entonces, teniendo en cuenta esa salvedad, pues es el uso que quiero que miremos. Ivonne, ¿qué has escuchado sobre ChatGPT o qué has probado, si has tenido ya la posibilidad de usarlo? Hola Ulises, hola a todas. Pues la verdad no he escuchado muy poco sobre esta inteligencia artificial, aunque en algún momento sí tuve como un acercamiento porque estaba investigando como pues los tipos de inteligencia artificial y pues encontraba que había uno específicamente, pues que había un tipo que se dedicaba como a procesar el lenguaje natural y a dar respuestas, pero que uno mismo tenía que programar, ¿no? O sea, digamos, hacerlo sobre un tema en específico, es decir, voy a crear un programa base de inteligencia artificial, pero yo misma voy a buscar la información que va a utilizar ese programa y él va a procesar como lenguaje natural y va a dar como cierta información. Otro tipo de inteligencia artificial que era como a base de información o de bases de datos que yo también eh, utilizaba para crear cierto programa. La inteligencia artificial, al utilizar como otro tipo de logaritmos, de algoritmos, empezaba a aprender por sí misma cuando uno le decía que la respuesta era incorrecta. No recuerdo, Machine Learning, algo así, sí, aprendizaje automático creo que se llama. Y entonces pero entonces yo tenía entendido que todo esto era una forma en que uno lo programaba y era limitado, ¿no? Porque digamos que la extracción de datos que hace el mismo sistema son datos que uno le otorga para que los utilice, entonces no sé
como cuál sea la función de este chat y de qué se basa, no sé si de todo el internet o no sé, o sea, no tengo conocimiento específico. Vale, pues entonces yo creo que podemos entrar en materia para que miremos los usos que se pueden tener. Eh, ok, creo que ahí están viendo la ventana del navegador, sí, correcto. Permítanme un momento, vamos a... Ya, permítanme un momento más. Listo. Creo que ahí están observando, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es cómo accedemos. Cómo accedemos al servicio. Entonces, para eso, pues simplemente es como cualquier servicio en internet. Escribimos chat.openai.com/chat. Si ustedes ya crearon un usuario y una contraseña, pues les va a, a aparecer la ventana que les estoy mostrando. Si no, pues tienen la opción de crear esa cuenta para poder acceder. Pueden utilizar un correo, pues requiere un correo electrónico y pues asignar una contraseña a ese correo. Es como crear una cuenta en cualquier otro servicio en internet. ¿Listo? Lo importante es que después de que hacen el registro y confirman en su correo electrónico que están creando esa cuenta, pues ya pueden acceder a esta interfaz. Y como se dan cuenta, pues básicamente es una interfaz tipo chat. Entonces vamos con algo básico, ¿sí? Y algo básico podría ser, vamos a tomar por ejemplo uno de los temas que están trabajando en el caso de Paula, acerca de Steam. Entonces podríamos preguntarle qué es Steam, ¿sí? De hecho vamos a hacerlo con A. Y miren que él nos empieza a responder, ¿sí? Steam es un acrónimo en inglés que significa, bueno, Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics. Y el término se utiliza para describir un enfoque educativo que integra esas 5 áreas en la enseñanza y el aprendizaje con el objetivo de fomentar habilidades y competencias en los estudiantes en estas áreas. Y continúa con la descripción de lo que es el enfoque STEAM. ¿Listo? Las respuestas que da ChatGPT son cortas, ¿vale? Pero una cosa interesante es que él va guardando, digamos, en memoria la conversación y las próximas respuestas van a depender de las anteriores. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta que le hice fue ¿qué es Steam? ¿Listo? De hecho, con lo que hemos estado en las reuniones previas hablando con Paula y con Marcela Peña, pues nos damos cuenta que es una buena definición de Steam. Pero, por ejemplo, si quisiéramos decirle, por ejemplo, ¿qué propuestas de educación o qué propuestas se podrían desarrollar sobre este tema con jóvenes de 14 a 18 años? Miren que yo no le estoy diciendo propuestas de qué tipo, en qué tema, ¿sí? Y vamos a mirar qué me responde. Y mire que él asume que es sobre Steam. ¿Por qué lo asume si yo en la pregunta no le estoy dando esa información? Porque él parte de la conversación previa que he tenido. Y como la primera pregunta que le hice es sobre Steam, entonces él asume que lo que le estoy preguntando a continuación, que es qué propuestas, pues es una continuación de esa primera pregunta que ya le realicé. Entonces, esta es una de las particularidades, o digamos, aquí uno empieza a mirar la potencia que tiene particularmente este servicio de inteligencia artificial, ChatGPT. Otra cosa a considerar es que la información, a propósito de una inquietud que planteaba Ivonne, digamos que la información que suministra este sistema, parte es tomada de internet, parte no, pero no es tomada en tiempo real. Es decir, no es que haga una búsqueda en internet de estas respuestas. Por tanto, hay una fecha, digamos que la base de conocimiento que tiene este sistema
han planteado, pues al menos en algunos artículos que he consultado, plantean que es hasta diciembre del 2021. Digamos que hasta allí se cuenta información. Si ya quisiéramos información más reciente, por ejemplo, si quisiéramos preguntarle sobre sobre los planes de gobierno de Colombia, pues no nos va a dar la información sobre el gobierno actual, sino sobre el gobierno anterior. Entonces esa es una limitación que tiene este sistema en este momento, ¿sí? Que la información parece que está actualizada hasta diciembre del 2021. Pero sobre otros temas, pues digamos, la base de conocimiento es bastante amplia. Miremos, por ejemplo, las respuestas que da aquí. Entonces dice, bueno, la pregunta que le hice es qué propuestas se podrían desarrollar sobre STEAM con jóvenes de 14 años. Y aquí plantea cinco posibles propuestas. Talleres y proyectos de ciencia y tecnología. Se pueden organizar talleres y proyectos, bueno, que permitan a los jóvenes aprender. Desafíos de ingeniería. Se pueden proponer desafíos de ingeniería que requieran la construcción de puentes, estructuras y aparatos que resuelvan problemas específicos. Clubes de matemática, que es una figura que existe de tiempo atrás y que se podría asociar con proyectos STEAM. Proyectos de arte y tecnología, esto tampoco es nuevo, pero se puede asociar dentro del enfoque STEAM. Proyectos de investigación científica. ¿Listo? Ahora, si yo quisiera, podría decirle, por ejemplo, digamos, vamos a tomar el tema de los clubes de matemáticas. Entonces podría preguntarle cuál o cuáles, o más bien, qué estrategias o metodologías existen para desarrollar clubes de matemáticas. Y él ahí empieza a plantear unas ideas, ¿sí? Entonces, con esto, digamos, lo que les quiero mostrar es cómo lo que nos ofrece ChatGPT es un sistema con el que podemos conversar tanto de temas que sean conocidos y familiares a nosotros como temas que no lo son, ¿sí? Y sobre los que podemos tener cierta certeza de que la información que nos está dando es información adecuada, es información veraz, ¿sí? ¿Por qué digo cierta certeza? Porque de todas maneras hay que tomar los resultados de este sistema con precaución, ¿sí? Sobre todo si no conocemos el tema. Si no conocemos el tema, pues el uso que le he dado desde básicamente diciembre, enero y lo que lleva de febrero, digamos que las respuestas que he identificado son, al menos de los temas que manejo, digamos que han sido correctas. Pero siempre hay la posibilidad, digamos, de que la información no lo sea, aunque mínima, siempre hay la posibilidad y por eso hay que tener cuidado con ello. La recomendación, ¿cuál es? Empezar con preguntas muy generales, así como arranqué con qué es STEAM, luego qué propuestas STEAM se podría desarrollar con jóvenes de 14 a 18 años, luego podríamos, sobre cada una de las respuestas que él da, empezar a profundizar, por ejemplo, qué estrategias o qué metodologías que existen para desarrollar los clubes de matemáticas, y miren que aquí empieza a plantear seis cosas a tener en cuenta: promover el aprendizaje colaborativo, fomentar la participación activa, proporcionar un marco estructurado, utilizar juegos y actividades para hacer de las matemáticas más divertidas. Entonces, por ejemplo, si me interesa profundizar en este punto, entonces podría yo preguntarle qué juegos y actividades pueden hacer, se pueden proponer a jóvenes de 14 a 18 años para hacer las matemáticas divertidas. Y de esa manera ir estructurando un
digamos, aquí lo que me está entregando son fragmentos de texto que yo puedo ir sacando a un procesador de palabras y con ese texto tener la base para estructurar un proyecto. Pero la recomendación, ¿cuál es? Primero, arrancar con preguntas generales, ¿sí? Y luego de tener esas preguntas generales, entonces podríamos ya ir haciendo algunas preguntas más específicas. Entonces, esta parte la quiero hacer, digamos, de manera un poco más interactiva, y es, ¿cuáles son las secciones, cuáles son los aspectos que debería tener el documento de un proyecto que esté buscando financiación? ¿Cuáles son esas secciones mínimas que debería contener? ¿Quién se anima a responder? Si ustedes fueran a presentar un documento con una propuesta, por ejemplo, desde el enfoque STEAM, ¿qué secciones creen que deberían tener? Al menos las gruesas, las principales. Paula, Marcela, Ivonne. Hola, ¿están conectadas? Sí. No sé, yo creo que algo básico para o sea, de la estructura de la propuesta sería el problema, es decir, la formulación, los objetivos generales específicos, cuál sería como el cronograma o el plan de trabajo, no sé, la metodología, no sé qué más, la verdad. Básicamente, tú los has mencionado, pero digamos que dándole otros nombres. Necesitamos plantear cuál es el problema, cuál es el problema que queremos abordar con ese proyecto. Necesitamos plantear cuál es la solución que estamos dando o estamos ofreciendo, que en otras palabras es el objetivo del proyecto. Necesitamos plantear cómo vamos a desarrollar esa solución, y podríamos decir que un cuarto componente esencial es ¿y eso cuánto cuesta? ¿Sí? El problema, la solución que proponemos, que es el objetivo general, objetivos específicos, metodología, bueno, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Ahí entraría la metodología, el cronograma y qué recursos necesitamos. Al menos sobre los tres primeros, ChatGPT puede ser un apoyo, porque entonces miren que con las preguntas que le he estado haciendo podríamos empezar a sacar esa información. Podríamos decir, por ejemplo, cuáles son los principales problemas que se pueden abordar con una propuesta desde el enfoque STEAM. Y él me va a dar una respuesta. Ahora, que esos sean los problemas que nosotros tenemos en un contexto determinado, pues ahí es donde no necesariamente, porque estas respuestas son muy universales, muy estandarizadas. Cambio climático, energías renovables. Entonces ya esto habría que adaptarlo a contextos específicos. Entonces, si estábamos construyendo una propuesta STEAM para el departamento del Cauca en Colombia, pues hay que conocer un poquito el contexto para ver cómo cruzamos estas respuestas generales con esas particularidades que tenemos en un contexto y para una población específica. Aunque de todas maneras podríamos hacer la pregunta a ChatGPT para mirar qué nos responde. ¿Sí? Esperemos allá que termine de responder la pregunta que le hice. Y que de todas maneras tengan en cuenta que la respuesta que da a las preguntas van heredando
los temas que ya le he preguntado, ¿no? Entonces, podríamos preguntarles cuáles son las problemáticas por ejemplo, del departamento del Cauca en Colombia que se pueden abordar, cuáles son las principales que se pueden abordar desde o con propuestas, voy a hacer un énfasis, educativas. Mira que la pregunta anterior fue muy amplia, desde el enfoque STEAM. Y vamos a mirar que nos responde. Entonces miren que aquí dentro de la respuesta él también hace como la contextualización, ¿no? Mire, el departamento del Cauca, ubicado en el sureste de Colombia, tiene varios desafíos y problemáticas. Entonces, primero, acceso limitado a la educación de calidad, lo cual es cierto, ¿sí? Desarrollo agrícola sostenible, lo cual es cierto. Vamos a mirar, bueno, y plantear algunas cosas que se podrían hacer desde, y miren que además las propuestas las ideas que está planteando de propuestas, por ejemplo, para el tema de desarrollo agrícola sostenible, lo está haciendo desde la perspectiva de propuestas educativas de STEAM. ¿Por qué? Porque ese fue un parámetro que le coloqué cuando hice la pregunta. Reducción de la pobreza y la desigualdad, salud y bienestar. O sea, a pesar de que insisto en que las respuestas son correctas, de todas maneras los enunciados se quedan de manera muy general y ya hace parte de la persona que esté construyendo la propuesta, pues darle un matiz o darle digamos, poder aterrizar estos planteamientos con cifras, con menciones de cosas concretas en el contexto para el cual se esté desarrollando la propuesta. Otra cosa que se podría hacer con ChatGPT es, bueno, digamos, ya una vez se tengan esbozados como las ideas generales, uno podría, por ejemplo, colocar, genere un texto de introducción a la propuesta STEAM. Digamos que quisiéramos irnos por el tema de desarrollo agrícola sostenible. Entonces, genere un texto de introducción a una propuesta educativa STEAM centrada en el desarrollo agrícola sostenible para el departamento del Cauca. Recuerden que ya digamos, aunque no es necesario dar tanto detalle, porque ya hay un contexto que él puede tomar, a mí me parece conveniente hacer. De hecho, en esta pregunta podría haber agregado una propuesta educativa para jóvenes de 14 a 18 años, ¿sí? Y miren que aquí nos va a escribir. Ahora, las respuestas que da ChatGPT siempre van a ser de un par de párrafos. 2, 3, 4 párrafos. No, las respuestas nunca van a ser más largas. Pero ya podría ser a través de nuevas preguntas que le hagamos a ChatGPT o con esas 3 o 4 párrafos que escriban, nosotros poder hacer una ampliación, ¿sí? sobre digamos, cómo podría desarrollarse el texto. A veces lo más difícil que uno tiene en ocasiones es cómo arrancar un escrito, o sea, cuáles son las ideas a desarrollar en ese escrito. Y en ese sentido, ChatGPT puede ser una ayuda, o sea, una muy buena ayuda, en el sentido en que te puede dar precisamente esas ideas y esas líneas a través de las cuales luego puede uno ir profundizando. Pero, insisto en algo, una gran limitación que tiene ChatGPT, ¿cuál es? Pues que las respuestas son muy estándar, muy universales, ¿sí? Y eso, sobre todo cuando se van a presentar proyectos, no es suficiente.
se necesitan datos más específicos. Y lo segundo, que espero que ya lo hayan empezado a mirar, es que no da referencias bibliográficas. Entonces, uno puede plantear estos temas, pero ya al momento de, al menos desde una perspectiva académica, de sustentar un escrito de estos, pues tú necesitas saber en qué autores, en qué bibliografía te estás apoyando para hacer esto. Y eso ChatGPT no te lo da de manera directa. Uno podría decirle, por ejemplo, qué bibliografía, a propósito, qué bibliografía o qué, bueno, sí, bibliografía o autores pueden servir de soporte para este tipo, para esta propuesta. Vamos a ver qué plantea. En otros ejercicios que he hecho, digamos que da algunas bibliografías, digamos, pertinentes. Pero lo que quiero decir es que no me relaciona de forma directa estos autores con las ideas planteadas en los párrafos anteriores. O sea que de todas maneras, si yo quiero seguir esta bibliografía, pues tengo que revisarla y mirar dentro del texto que me ha planteado, pues digamos, con qué corresponde. Lo otro que estoy viendo es que, por ejemplo, estos son autores muy internacionales, ¿no? Rachel Carson, Badama Shiva, efectivamente, de la India, estadounidense y japonés. Miremos a ver si da alguna sugerencia más latinoamericana. Podríamos pegar esta misma pregunta: ¿qué biografía de autores puede servir de autores latinoamericanos? Aquí lo que quería era colocar un signo de interrogación, aunque los signos de interrogación no es que sean importantes. Entonces miren que ya al darle un contexto geográfico más específico me empieza a plantear otros autores. Ahora, yo podría pedirle, por ejemplo, hágame un resumen de el libro Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, y entonces él me indicará, digamos, ChatGPT me responderá con las principales, digamos, con los temas más importantes o como la síntesis del libro, ¿sí? Pero ya si quiero hacer unas referencias bibliográficas más específicas, pues tengo que revisar el libro, ¿sí? Bien. ¿Qué les ha parecido esta breve demostración del uso de ChatGPT? ¿Qué preguntas tienen o qué quisieran, digamos, con qué otros ejemplos quisieran que probáramos este servicio? Pues para buscar autores me parece muy útil. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Esta tiene algún límite de preguntas? Porque yo había escuchado algo que tenía como un límite y después tocaba pagar. No, lo que pasa es que alrededor de ChatGPT se han creado otros servicios y aplicaciones. Entonces conozco, por ejemplo, una aplicación creada para dispositivos móviles que tú la puedes instalar en tu celular y que tiene, perdón, no es una aplicación, sino que es un servicio que se conecta con WhatsApp. Entonces tú puedes tener como un contacto en WhatsApp y escribirle a ChatGPT a través de WhatsApp. Ese sí tiene una limitación de un número de mensajes al día, creo. Pero si tú entras directamente a la página de ChatGPT, PGT, no, digamos, al menos yo no he encontrado límite. ¿Qué es sí lo que me ha sucedido en algunas ocasiones? Hay unos días y unas horas, no he logrado ver si hay un patrón, pero donde está muy congestionado.
Entonces a veces no te está dando las respuestas y en la mitad se corta. Entonces hay que volverle a hacer la pregunta para que la complete. O esperar y hacerlo en otro horario. Eso sí ha pasado porque claro, hay millones de personas que están utilizando esto de forma simultánea y el número está creciendo cada vez más. O sea, las personas cuando empiezan a darse cuenta del potencial que tiene esto, o sea, son cada vez más personas las que están utilizando el servicio. Y no sabemos hasta cuándo vaya a ser gratuito. Ese es el asunto. Hay unos proyectos interesantes. Google está trabajando en su propio sistema de inteligencia artificial para incorporarlo en su motor de búsqueda. Microsoft está haciendo lo propio. De hecho, Microsoft hizo alianza con OpenAI, que es precisamente para incorporar una versión de ChatGPT a su navegador, a su motor de búsqueda, a Bing, pero parece que lo está haciendo amarrado con su navegador, ¿sí? Pero eso está en desarrollo, al menos digamos, sé que hay algunas versiones de prueba en este momento, pero no es que esté abierto al público en general. Entonces no sabemos qué vaya a pasar hacia futuro respecto a, sobre todo si este servicio, como lo conocemos, seguirá siendo gratuito. Por ahora lo es y pues creo que hay mucha gente que lo está aprovechando, pero de momento si se accede directamente a este servicio, así como les mostré, chat.openai.com/chat, no tiene límite. Y con respecto a lo que planteaba Marcela, sí, por ejemplo, bueno, a propósito de Marcela, cambiemos de tema, bueno, a menos de que Paula tenga algo más que decir sobre el tema específico de Steam, pero miren que en este lado izquierdo de la pantalla queda un historial de las conversaciones, como si uno estuviera teniendo conversaciones con diferentes personas, pero en este caso son con diferentes temas. Por ejemplo, que tengo aquí, Comunidades Didácticas REA, es el que les comentaba de, a ver si puedo tener acceso así al historial. Estas fueron como las preguntas que les estuve haciendo, eso es de lo que quería que apareciera. Entonces empecé, ¿qué es una unidad didáctica? ¿Qué componentes tiene una unidad didáctica? ¿Qué tiempo de planeación abarca una unidad didáctica? Bueno, le hice varias preguntas y luego más adelante, entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las competencias y contenidos de una unidad didáctica sobre recursos educativos abiertos para docentes en ejercicio? Y etcétera, etcétera. Y él me fue dando unas respuestas y bueno, y con esto construí un documento, ¿listo? Pero me van quedando el historial. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, cambiar de tema, lo adecuado es crear un nuevo chat. Entonces, mire, doy un clic en este botón, nuevo chat, y voy a empezar una nueva conversación de un tema diferente. La recomendación es que si luego ustedes quieren regresar, por ejemplo, si quisiéramos regresar a seguir trabajando en el tema de STEAM, de una propuesta STEAM en educación, pues es dar clic en el chat para que él recupere la memoria de las preguntas y respuestas que ya ha dado, de tal manera que las nuevas preguntas que le haga pues partan de ese historial. Pero si queremos un nuevo tema, voy aquí a cambiar de tema, entonces dale new chat, nuevo chat, y empezar la conversación. Entonces, por ejemplo, bueno, no son necesarios los signos de interrogación. ¿Cuáles son los principales autores? Bueno, vamos a decirlo, darle una perspectiva de género. ¿Cuáles son las principales autoras sobre el enfoque de género? ¿Sí? Estoy haciendo una pregunta genérica y es la primera pregunta que doy en este nuevo chat. De hecho, miren aquí a la izquierda que me apareció una nueva casilla. De hecho, ese new chat ahora se va a renombrar y normalmente se renombra con las palabras de la primera pregunta que uno hace. ¿Sí? Entonces, mire, bueno, acá ya en la parte central pues nos empieza a dar unas autoras. Todas son mujeres porque esa fue la instrucción que le di, pero por ejemplo podríamos ver cuáles son los hombres, ¿no? Cuáles son los autores que hablan de la perspectiva de género. Y de hecho mire que sobre cada autora, bueno, menciona en algunos casos qué es y cuáles son como los temas que trabaja. Pero sin conocer del tema, por ejemplo, Judy Butler, ¿sí?
voy a decirle, haz un resumen. El resumen. No, voy a colocar mejor así. ¿Cuáles son los principales libros o artículos escritos por Judith Butler? Y de esta manera también yo puedo ir revisando o ir mirando la literatura específica, no solamente los autores, sino cuáles son los escritos. Aquí, por ejemplo, coloca uno. Entonces, no voy a esperar a que me termine de responder, sino que ahora voy a copiar ese primer libro y le voy a plantear que me haga un resumen del libro. ¿Sí? Entonces miren que esto también, bueno, más allá de la perspectiva para, digamos, redactar proyectos, es una forma de aprender. Si uno está interesado en un tema, esta puede ser también una forma de adentrarse en temas, puede ser que sean familiares para uno, o sea, que uno ya esté familiarizado con ellos, o temas nuevos sobre los cuales quiera aprender. Casi que ChatGPT puede verse también como un tutor, ¿no? Como un sistema que te puede ir guiando y apoyando tu proceso de aprendizaje. Listo. Entonces aquí le voy a decir, haz un resumen del libro El género en disputa, el feminismo y la subversión de la identidad. Y miren que empieza ahí a darme información del libro, ¿sí? No le doy más elementos, pero por el contexto en el que le he venido haciendo las preguntas, pues él sabe que es un libro que es de Judith Butler, que fue publicado en 1990, y empieza ya a darme los elementos específicos de ese libro. Ahora, ¿qué tan cierto, o sea, qué tan cercano o tan preciso más bien son estas respuestas? Pues yo sobre el tema de género no lo sabría decir, porque no es un tema que maneje. Pero sobre los otros temas que le he venido consultando, sobre todo en el tema educativo, en el tema de recursos educativos abiertos, en el tema de software, las respuestas son bastante precisas. Ahora, bastante precisas, pero haciendo la salvedad, pero genéricas, ¿no? O sea, son los elementos importantes. Ya si uno quisiera entrar a mirar algunos elementos muy particulares, muy específicos, de repente allí se va a quedar en las respuestas generales. Y en ese caso pues habría que ir al libro pues, y leerlo para ver qué otros elementos puede haber. Pero creo que como una aproximación a los temas, a los libros, a los autores, es de gran ayuda. Listo. ¿Qué otra pregunta o qué otra inquietud tienen o les gustaría que probáramos, digamos, para mirar como el potencial de este sistema? Bueno, si no tienen preguntas o inquietudes, entonces pues haría una pequeña recapitulación y ya con esto iríamos terminando. La recapitulación que haría es la siguiente. Digamos que este espacio se abrió con el propósito de mostrar las posibilidades de ChatGPT como apoyo en la formulación de proyectos. Básicamente, un proyecto es poner en palabras un problema, una posible solución y cómo se podría avanzar o cómo se podría llevar a cabo esa solución. ¿Listo? Esos son como los tres grandes componentes que tendría ese proyecto. Claro, el punto central es cuál es el problema y cuál es la idea para abordar esa problemática. ChatGPT nos puede ayudar para tener una aproximación al tema, a los problemas, o incluso si conocemos o si no conocemos el ámbito donde está la problemática, podemos preguntarle. Se dieron cuenta que
le pregunté, bueno, en alguna de las preguntas que le hice sobre Steam, le hice alusión a las principales problemáticas del Cauca y me listó propuestas para cada una de esas problemáticas. Entonces ChatGPT me puede ayudar a construir esa problemática, a redactar la problemática, no como un tema de copiar y pegar lo que dice ChatGPT, sino que me puede servir de base para identificar la problemática, para precisar la problemática, me puede servir como un generador de ideas y a partir de esas ideas escoger una, la que vamos a trabajar. Me puede servir para redactar los objetivos. Yo puedo decirle a ChatGPT, plantéeme 3 objetivos o plantéeme un objetivo general para abordar una propuesta de tal tipo que aborde tal problemática. Ya le puedo pedir a ChatGPT que me redacte objetivos generales, objetivos específicos. Si estamos en el campo de la educación, por ejemplo, podemos pedirle que nos redacte las competencias, objetivos de aprendizaje, que nos haga rúbricas. Bueno, pero eso en el campo educativo. En el caso del tema de proyectos, entonces, delimitar la problemática, plantear una lluvia de ideas sobre las soluciones, escoger una y a partir de esa una entonces definir unos objetivos generales y unos objetivos específicos, teniendo claro cuál es la solución sobre la que queremos trabajar. Entonces plantearle cuáles son esos componentes o cuáles son esas acciones o cuáles son esas estrategias, y ChatGPT nos puede dar una lluvia de ideas sobre estos elementos, y sobre cada una de ellas podemos pedirle, o sea, todo lo que tenga que ver con redacción, le podemos pedir a ChatGPT que nos apoye esa labor. No me cansaré de advertir que las respuestas de ChatGPT son muy genéricas, muy estándar, muy políticamente correctas y por tanto, pues no, digamos, si uno que quiere tener cierto nivel de éxito en la formulación de un proyecto, pues siempre es importante introducir particularidades. No quedarnos con la respuesta estándar, plana, general que nos está dando ChatGPT, sino introducir elementos propios. Si se supone que si estamos formulando un proyecto es porque tenemos algún conocimiento del tema o del contexto, entonces podemos tomar como base ChatGPT, pero es importante introducir los elementos que nosotros conocemos, porque esa particularidad o esos enfoques específicos ChatGPT no va a tener cómo conocerlos, y allí es donde todavía se necesita de nuestra intervención. Y bueno, creo que con esta recapitulación, si no tienen preguntas o inquietudes, podríamos ir, digamos, ya dando cierre a este espacio, de un espacio corto que quise generar para hacer una demostración del uso de ChatGPT, y pues de tal manera de que también pueda apoyar el proceso de formulación de los proyectos, de las ideas, de los perfiles de proyectos en las que ustedes se encuentran, ¿no? Tal vez un elemento adicional que estaba olvidando en la recapitulación es que ChatGPT también puede sugerir bibliografía o al menos identificar cuáles son esos principales autores, y mire que sobre cada autor preguntarle cuáles son los libros, los artículos principales, o si un autor tiene publicaciones en varias líneas, pues cuáles son las principales obras de una de sus líneas en particular. Eso también podría uno preguntárselo a ChatGPT y hacer también una contextualización, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los principales autores de este tema en Latinoamérica o en Colombia? No sé si se pudiese, a ver, me queda la inquietud, por ejemplo, si se maneja un nivel de especificidad geográfica mucho más corto, por ejemplo, cuáles son los principales autores sobre STEAM en el departamento del Cauca. Vamos a ver si responde algo. No tiene información tan específica. Miren que como en el contexto, aquí yo me cambié de chat, ¿no? Volví al chat de STEAM en educación. Como veníamos hablando de desarrollo agrícola, mire que él sigue
insistir, digamos, en sus respuestas, él sigue considerando ese parámetro que se le dio. Pero bueno, el tema de la revisión bibliográfica, de los textos, entonces, por ejemplo, si uno sabe que hay personas en el contexto local que ha trabajado el tema, pues ya ChatGPT no llega hasta allá, ¿sí? Entonces, insistir mucho que las respuestas que da ChatGPT son muy estándar, muy universales, y en ocasiones para la formulación de proyectos o trabajos de grado, pues se va a quedar corto. Entonces, miren que pues ese es un límite natural que tiene el sistema, y pues que hay que ser consciente de ello. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, o quisieran que probáramos el sistema de alguna otra forma. Sí, yo sí tengo, pues, eh, del chat solo él va a responder con texto, ¿sí? Como Correcto. lo que hablábamos al inicio de lo de las imágenes, que se mencionaba que acá mismo hay, o sea, se ingresa por otro lado o algo donde él pueda arrojar como cosas así. Para imágenes sí existen, son otros, bueno, OpenAI tiene otro sistema, DALL-E, se conoce como DALL-E, para la generación de imágenes. Realmente esos sistemas no los he probado, sé que existen. Creo que DALL-E no es gratuito, creo que fue gratuito durante un tiempo, creo que ahora no lo es, pero la verdad no lo he utilizado, así que no te podría dar, pero es otro. Y no solamente existe DALL-E, de ese al menos sé que existen unos 2 o 3 más que no son propaganda falsa, sino que realmente son sistemas de inteligencia artificial. Pero sobre eso sí no los he trabajado, entonces no te podría dar mayor información. Y así mismo bueno, le pregunto ahí que sobre referencias bibliográficas o sobre libros, también se le podría preguntar sobre aplicaciones de cierto tema, digamos que sirvan para desarrollar algún proyecto o algo así. Pero cuando te refieres a aplicaciones, son por ejemplo aplicaciones para móviles o software. Sí, sí, pues cualquiera de las dos. Pues hay, no sé, visuales proyectos que se pueden trabajar con aplicaciones ya existentes. Pero a ver, dame un ejemplo. Como, pues no sé, digamos hablando de lo de Steam, como que con qué aplicaciones se podrían trabajar en un proyecto para generar pues lo de la educación Ya, o un aprendizaje más. hagámosle la pregunta. ¿Qué programas, a ver, software o aplicaciones para móviles existen para trabajar, para abordar propuestas de educación STEAM con jóvenes de 14 a 18 años? O sea, todo lo que se pueda plantear como una pregunta en texto, se la podemos pasar a ChatGPT. Lo peor que podría suceder es que diga, como lo dijo con autores de Steam en el Cauca, no tengo información sobre eso. Pero mira acá, con la pregunta Scratch, Tinkercad, esa la había escuchado. Bueno, Scratch es un software, pero también es un servicio en línea, ¿no? Tinkercad la había escuchado, pero nunca la he utilizado. Code.org es un servicio en línea. Son como unos jueguitos muy sencillos de programación. Khan Academy es un repositorio de videos. GeoGebra es un software excelente para trabajar temas de geometría. Y bueno, y al menos esas 5 son las que sugiere. Existen muchísimas otras, pero bueno, ahí viene también, digamos, el tema, ¿no? Y es que aquí es donde uno empieza a encontrar los límites de ChatGPT. O sea, crea cosas interesantes, pero también tiene un límite. Y pues hay que saber cuál es ese límite. De todas maneras, la recomendación, ¿cuál es? Preguntar las cosas, o sea, pensar en cómo le preguntamos a ChatGPT. Yo creo que esto que en educación uno escucha tanto de que hacer buenas preguntas es el 50% del trabajo, ¿sí? Si tú haces una buena pregunta es porque
te estás acercando o tienes un manejo del tema, se convierte en una premisa fundamental para interactuar con este tipo de inteligencia artificial, ¿no? En la medida en que nosotros hagamos buenas preguntas, pues las respuestas de ChatGPT van a ser más precisas, van a ser más adecuadas. Pero claro está, ChatGPT tiene una base de conocimiento y esa base de conocimiento tiene un límite. Entonces, pues podemos llegar hasta donde la base de conocimiento de ChatGPT llegue. De todas maneras, reconociendo que es muy amplia la base de conocimiento que tiene y las posibilidades son grandes. Algo que tal vez no hicimos y que lo estoy recordando en este momento es que también podríamos pedirle que mejore la redacción de un texto. Claro, no le podemos pasar un documento de 100 páginas, pero si le pasamos 3, 4 párrafos, ¿sí? ChatGPT puede revisar ese texto y proponer un texto con una mejor redacción. Simplemente le decimos, mejore la redacción del siguiente texto y copias el texto. Insisto, no pueden ser muchos párrafos, ¿sí? 3, 4 párrafos o 2, 3 párrafos, y ChatGPT te propone una nueva redacción. Nosotros en este breve demostración no estamos mirando otras aplicaciones que puede tener ChatGPT, ¿no? Como por ejemplo preguntarle por el desarrollo de código para hacer programación, que también lo puede hacer. Nos hemos centrado más como en su capacidad literaria, en términos de responder a preguntas, pero también pedirle que genere la generación de texto. Podemos decirles, escriba una justificación para esta propuesta o describa la problemática principal de esta propuesta, o podríamos decirle, plantee un objetivo general, objetivos específicos, plantee estrategias, bueno, ya les decía, si por ejemplo en educación es muy común que se hable de rúbricas, entonces, o plantee unos criterios de evaluación. Podemos también decirle, esa creo que es una demostración interesante, ¿no? Y es, por ejemplo, ¿cómo le explicarías qué es STEAM? ¿Cómo le explicarías el enfoque STEAM a un niño de 5 años? ¿Sí? Entonces miren que aquí le estoy preguntando o le estoy planteando a esta inteligencia artificial que lo explique. Miren que él ahí plantea también una dificultad, ¿no? Explicar el enfoque STEAM a un niño de 5 años puede ser un poco difícil, ya que es un concepto abstracto que involucra varias disciplinas académicas. Sin embargo, se puede simplificar el concepto y hacerlo accesible para un niño pequeño, y entonces plantea algo, ¿no? Pero también podríamos, bueno, no me voy a detener a leer lo que está planteado allí. De hecho, esta respuesta fue un poco más larga de lo que pensé. Subamos un poco. Voy a quedarme solamente con este párrafo, ¿no? STEAM significa, entonces explica la sigla. Y se trata de un enfoque educativo que busca integrar estas disciplinas para resolver problemas y crear soluciones creativas. Y miren que coloco una metáfora que me parece interesante. Podemos decirle a un niño que STEAM es como tener un juego de construcción que incluye bloques de colores, pero cada bloque tiene una forma diferente y sirve para construir cosas diferentes. De esta manera se pueden hacer muchas cosas diferentes y creativas combinando los bloques de diferentes maneras. Miren que esta metáfora me parece genial. No lo había pensado explicar STEAM de esta forma. Pero ¿qué pasa si yo le digo, ¿cómo le explicarías el enfoque STEAM a un doctor en ciencias? Bueno, de ingeniería, pongámoslo así, a ver. Entonces vamos a ver cómo cambia. Incluso como le pregunté primero para niños, miren que la respuesta que da. Explica el enfoque STEAM a un doctor en ingeniería es más sencillo, ya que probablemente tenga una comprensión básica de cada una de las disciplinas que conforman STEAM. Sin embargo, aquí hay una explicación breve. El enfoque STEAM es una metodología, bueno, básicamente plantea como las diferentes áreas. Y miren que aquí empieza a hacer una explicación de cada uno de los componentes de las siglas.
La ciencia es utilizada para entender el mundo natural y cómo funciona. La tecnología proporciona herramientas y soluciones tecnológicas para los desafíos que enfrentamos. La ingeniería es la disciplina que se encarga de diseñar. Con Paula y con Marcela hemos abordado mucho esta definición desde ese sentido. El arte se utiliza para expresar y comunicar ideas, y finalmente las matemáticas proporcionan una base sólida para el razonamiento lógico y el análisis. ¿Sí? Entonces miren que también podemos pedirle a ChatGPT que asuma un rol o asuma un público objetivo. Eso, por ejemplo, en comunicación es clave, ¿no? ¿A quién me voy a dirigir con el texto que voy a redactar? Y dependiendo de eso, pues puede plantear una forma de redacción que sea mucho más adecuada. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta adicional. Si no, pues la idea era plantear una breve demostración del uso de ChatGPT, como les decía, particularmente pues enfocada hacia la formulación de proyectos, y pues la idea es que esto pueda servir en los trabajos que ustedes están desarrollando. Si no hay más preguntas, entonces yo creo que podemos ya dar por finalizada esta sesión. Muchas gracias por su participación.